El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, lanzando sus primeros rayos sobre el desolado campo de batalla. Me encontraba agazapado entre las trincheras, con el olor acre del barro y la humedad impregnando mi uniforme empapado de sudor y sangre. Cada día en la guerra era una lucha constante por la supervivencia, una danza macabra entre la vida y la muerte. Diario de un soldado en tiempos de guerra. Las explosiones resonaban como truenos furiosos, retumbando en mis oídos como un eco interminable. Las ráfagas de metralla cortaban el aire, y el estruendo de los cañones creaba una sinfonía de destrucción a mi alrededor, escribió algún soldado anónimo en un diario de guerra que encontré en una de las trincheras abandonadas. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el silbido de una bala cercana, recordándome la crudeza del momento. Miré a mi alrededor, buscando refugio tras los sacos de arena, mientras el ruido de las balas se entremezclaba con el crujir de las ramas de los árboles cercanos. En medio del caos, buscábamos desesperadamente algún resquicio de normalidad. Pero la guerra, con sus garras afiladas, nos arrebataba incluso esos pequeños momentos de cordura, narraba otro testimonio que había leído la noche anterior. El hedor de la pólvora y la carne quemada llenaba el aire, convirtiendo la atmósfera en un infierno terrenal. Caminaba por las trincheras con la mirada perdida, mis pensamientos entrelazados con el eco de las explosiones. Cada paso era incierto, cada sombra parecía albergar un enemigo invisible. La incertidumbre se volvía mi única compañera. No sabía si el siguiente momento sería mi último aliento o si tendría la suerte de ver otro amanecer. La guerra nos convertía en espectros de nosotros mismos, sombras de lo que éramos antes de que el conflicto nos consumiera, expresó John Miller, un soldado en una carta dirigida a su familia. El humo se mezclaba con la neblina matutina, creando una visión distorsionada del paisaje. Las ruinas de una ciudad, alguna vez bulliciosa y llena de vida, se extendían frente a mí como un recordatorio sombrío de lo que la guerra había arrebatado. Las calles desiertas resonaban con el eco de los disparos lejanos, y las sombras de los edificios destrozados parecían albergar historias de desesperación y pérdida. En la quietud de la noche, escuchábamos los lamentos de los heridos y los gritos de angustia. Era un coro desgarrador que nos perseguía incluso en nuestros sueños. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también se libraba en el rincón más oscuro de nuestra mente, reflexionó un soldado en una crónica escrita durante los momentos más oscuros de la contienda. Mis manos temblaban al sostener el fusil, las manchas de barro y sangre recordándome la brutalidad de cada encuentro. El silencio repentino en la trinchera se rompió con el estruendo de un obús cercano, y la tierra tembló bajo mis pies. La tierra se abría como una boca hambrienta, devorando a quienes tenían la desgracia de estar cerca. Cada explosión era como una advertencia siniestra de que la muerte estaba siempre a nuestro lado, esperando pacientemente su turno, expresó un soldado en sus memorias. Avanzamos hacia la línea del frente, la tensión en el aire palpable. Cada soldado llevaba consigo el peso de la responsabilidad y la incertidumbre. La camaradería se forjaba en las trincheras, donde la única certeza era la mutua dependencia para sobrevivir. En los rostros de mis compañeros de armas veía reflejado el miedo que también habitaba en mi interior. Éramos hermanos de guerra, unidos por la adversidad y la necesidad de encontrar alguna chispa de humanidad en medio del caos, relataba Mark Johnson, un veterano, en una entrevista. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras avanzábamos entre las ruinas. Cada esquina parecía esconder una trampa mortal y el eco de los disparos se mezclaba con los gritos de los heridos. Nos movíamos como sombras, buscando cobertura en los escombros que antes fueron hogares. La ciudad, alguna vez vibrante y llena de vida, se había convertido en un laberinto de desesperación. Cada callejón era un recordatorio de lo que una vez fue y lo que ya no sería. La guerra borraba las huellas de la civilización, dejando tras de sí un paisaje desolado y desgarrador, reflexionaba Robert Thompson, un testigo ocular en un relato autobiográfico. A lo lejos, el rugido de los tanques resonaba como truenos lejanos. Sabíamos que el enemigo se acercaba, y la tensión en el aire se volvía casi palpable. Nos preparamos para el enfrentamiento, las miradas de determinación reflejadas en los rostros cansados de los soldados. La guerra te obliga a enfrentarte a tus miedos más profundos.
Te sumerge en una realidad donde la violencia y la muerte son compañeras constantes. Pero también descubres una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que existía, compartió un soldado en una entrevista grabada. El sonido metálico de las cadenas de los tanques resonaba en mi cabeza mientras avanzábamos hacia ellos. Las explosiones cercanas creaban una sinfonía infernal, y el humo se elevaba como una cortina mortal. Cada paso era un acto de valentía, una lucha contra el instinto de retroceder y esconderse. En la batalla, el tiempo pierde su significado. Los minutos se estiran hasta la eternidad, y cada segundo se convierte en una lucha desesperada por aferrarse a la vida. La guerra te enseña a apreciar cada pequeño instante, porque nunca sabes cuándo será el último, expresó Sarah Turner, una enfermera de campo, en una entrevista televisiva. El enfrentamiento fue feroz, el estruendo de las explosiones y el crujir de los tanques llenaban el aire. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, testigos mudos de la brutalidad del conflicto. La tierra se teñía de rojo mientras avanzábamos, cada avance marcado por el sacrificio de nuestros compañeros. En la guerra, la línea entre el héroe y el villano se desdibuja. Todos somos víctimas de las circunstancias, arrastrados por fuerzas que escapan a nuestro control. La batalla nos transforma de maneras que ni siquiera podemos comprender completamente, reflexionó un soldado en una carta a su esposa. La noche cayó sobre el campo de batalla, pero la oscuridad no trajo consigo la calma. El fragor de la guerra continuaba en la penumbra, los destellos de los disparos iluminaban intermitentemente la noche. Nos refugiamos en las trincheras, agotados y heridos, pero la vigilancia persistía. En la oscuridad, los fantasmas de los caídos parecían caminar a nuestro lado. Cada sombra tenía su propia historia, su propio dolor. La guerra no solo se libraba en el presente, sino que también resonaba en los ecos del pasado, compartió James Walker, un veterano en una entrevista radiofónica. La fatiga se apoderaba de nosotros mientras descansábamos en la penumbra. Las conversaciones susurradas entre compañeros de trinchera eran interrumpidas por el aullido lejano de una sirena. El enemigo no descansaba, y tampoco lo haríamos nosotros. La guerra no conoce la misericordia. Te persigue incluso en los momentos de supuesto descanso, recordándote que estás atrapado en un ciclo interminable de violencia y destrucción. Pero en medio de la desesperación, encontramos la fuerza para seguir adelante, escribió Thomas Baker, un soldado, en su diario personal. La madrugada se coló sigilosamente entre las sombras, y el campo de batalla adquirió una apariencia fantasmagórica. Los escombros yacían como testigos mudos de la batalla que se libró bajo la luz de la luna. Miré a mi alrededor, buscando signos de vida entre las sombras. En la quietud de la noche, la realidad de la guerra se hacía aún más evidente. Los rostros fatigados y los ojos cansados reflejaban el agotamiento de nuestras almas. Pero también llevábamos la chispa de la esperanza, la creencia de que algún día la paz volvería a brillar sobre nosotros, compartió Michael Anderson, un antiguo soldado en una entrevista para un documental. Cada paso que dábamos en el campo de batalla estaba marcado por la incertidumbre y el peligro. La guerra nos había arrebatado la inocencia y nos había forjado en un crisol de sufrimiento y supervivencia. Pero, a pesar de la desolación que nos rodeaba, la camaradería entre los soldados brillaba como una luz tenue pero constante. En medio de la desesperanza, encontrábamos fuerza en la solidaridad. Éramos hermanos de armas, unidos por la necesidad mutua de sobrevivir. La guerra nos arrebataba muchas cosas, pero también nos enseñaba la importancia de la conexión humana en los momentos más oscuros, reflexionó un veterano en una entrevista escrita. El sol volvió a asomarse en el horizonte, iluminando el campo de batalla devastado. Las huellas de la guerra quedaban marcadas en cada rincón, pero también quedaban las historias de resistencia y coraje. La batalla no había terminado, pero en ese momento, con los rayos del sol acariciando nuestras caras agotadas, encontramos un respiro fugaz. La guerra deja cicatrices indelebles en el alma, pero también nos brinda la oportunidad de descubrir la fuerza que llevamos dentro. Cada amanecer es una victoria, cada día es una oportunidad de seguir adelante a pesar de la oscuridad que nos rodea, concluyó Laura Martínez, una enfermera de campo, en una entrevista para un libro de memorias. Así continuaba la danza macabra de la guerra, una sinfonía de destrucción entrelazada con los suspiros de los sobrevivientes. En cada paso, en cada enfrentamiento, la realidad de la guerra se revelaba en todo su horror. Pero también quedaba espacio para la humanidad, para la solidaridad que surgía en los momentos más difíciles. Y así,
Entre la desolación y la esperanza, seguía adelante la vida de un soldado en los momentos más duros de una guerra. Los nombres que he proporcionado son ficticios y fueron creados para darle más autenticidad y personalidad a las frases entrecomilladas en la narración. Ninguno de estos nombres corresponde a personas reales o a testimonios específicos de la historia. La narración en sí misma es una obra de ficción basada en situaciones y emociones generales que podrían haberse experimentado durante momentos difíciles de una guerra. La decisión de no utilizar testimonios reales directos de soldados de la historia se basa en el respeto hacia las experiencias reales de quienes han vivido situaciones de guerra. Las narrativas y testimonios de personas que han atravesado conflictos bélicos son, en muchos casos, extremadamente personales y pueden contener elementos sensibles. La creación de testimonios ficticios me permite construir una historia que captura la esencia y el impacto emocional de la guerra sin correr el riesgo de malinterpretar o tergiversar las experiencias de individuos reales. Además, esto evita la posibilidad de utilizar información errónea o fuera de contexto. La intención es crear una narrativa que refleje la atmósfera y el impacto psicológico de la guerra, utilizando elementos generales y emociones comunes que podrían resonar con experiencias reales, pero sin apropiarme de las historias personales de quienes han vivido tales situaciones de manera directa.